Hoy les quiero presentar un amigo personal de hace muchos años, compañeros de colegio, que le iba excelente en el colegio, deportista y aparte muy buena persona. Hoy médico nos quiere entregar su testimonio de cómo ha sido durante estos largos años su experiencia, no solamente en el trabajo, sino que también como estudiante. Así que adelante con Álvaro Sánchez Jarpa. Álvaro Sánchez. Álvaro Jarpa. No me acuerdo. ¿Cómo estáis, po? Bien, me imagino. Bien, todo bien. Contento de participar de esta iniciativa, me parece súper innovadora de apoyarte en esta iniciativa que estás creando con tus alumnos, así que aquí estamos para conversar lo que sea. Bueno. Cuéntame, oficio. Bueno, yo soy médico cirujano. Ese es el título con el que uno sale de los 7 años de medicina. Ya. Ahí de repente hay alguna malentendido que o es médico o es cirujano, pero es el título. ¿Y el médico de doctor? Doctor es una palabra que en realidad se usa de forma coloquial, porque el título es médico. Ya, perfecto. Doctor se acepta, pero en estricto rigor, doctor es cualquier profesional que hace un doctorado. Nosotros en medicina no hacemos un doctorado, hacemos como una carrera hacemos una licenciatura que hasta quinto, y después sexto y séptimo el internado. ¿Ya? Entonces, tú puedes ser licenciado en medicina, pero nadie es licenciado porque tú puedes ejercer como médico cirujano con los 7 años. Ya. Ese es más o menos para que tengamos claro de qué se trata la carrera. Yo después de la carrera inicial fui general de zona. General de zona es una forma como de trabajar para el sistema público como médico general en algún hospital que originalmente eran hospitales más apartados, pero ahora se ha extendido como más a consultorios, a hospitales más cercanos. Ahí está ahí en Lota. Ahí estuve en Lota, estuve 1 año en Bulne y 2 años en Lota. Ahí uno puede estar un periodo de tiempo de entre 3 y 6 años. ¿Y qué tal experiencia? Como experiencia tiene 2 caras muy, muy buenas. La cara más importante es que uno aprende demasiado. O sea, uno aprende en esos 3 años, que fue el caso mío, probablemente más de lo que aprendí durante los 7 años. Lo malo es que uno igual se ve expuesto a muchas cosas que quizás, dada la inexperiencia, o a veces dada la soledad, porque uno de repente está solo, no debería ser tan frecuente exponerse a eso. Pero como que... Por ejemplo, que, no sé, te pongo un ejemplo, yo llevaba como 3 meses de egresado trabajando y hubo un accidente múltiple en Bulne, donde hubo fallecido, una micro entera con gente herida y yo estaba solo. Entonces te llegan 20 heridos, algunos más graves que otros, pero puta, ya con más de uno se te complica la cosa. Y uno está solo ahí. Al menos en el caso mío, yo hacía turnos, los turnos ahí en ese hospital eran individuales, eran turnos de 24 horas, eso es otra cosa importante, que las otras profesiones en general hacen turnos de 12 horas, el médico hace turnos de 24 horas. Pero porque así es. Así es el sistema. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que hay como menos médicos en relación a otras profesiones, y de a poco en el último tiempo se ha ido empezando a cambiar un poquito, porque no es muy fisiológico hacer turnos de 24 horas. Claro. Yeah. Pero el 90% de los lugares donde yo trabajaba, tanto en clínicas como en hospitales públicos, el médico entra a las 8 de la mañana y se va a las 8 del día siguiente. Y probablemente se va, no para la casa, pues se va para seguir con su jornada laboral habitual, que es totalmente antinatural, ¿ya? Oh. Entonces también hay que saber eso, que si tú quieres ser médico, probablemente en algún momento de tu vida vas a tener que hacer turno, y hay colegas que se dedican toda la vida a hacer turno. O sea, tengo colegas que llevan 25 años haciendo turno. ¿Ya? Y después te acostumbráis, pero tiene sus costos, obviamente. O sea, vida social. Poca vida social, y vida familiar también se ve deteriorada. Sí. Y eso uno lo ve con los colegas. Yo actualmente no hago turno. Yo hice turno más o menos sumando y restando como 10 años. Y uno se pierde cumpleaños, se pierde... Años nuevos, siempre Navidad, 18, así que eso igual hay que tenerlo en cuenta. Y después de esos 3 años que trabajé de general de zona, hice la especialidad de pediatría, que son 3 años, acá en el hospital regional, que fue buena experiencia. El hospital regional es
de los más grandes de Chile. La U de Conce tiene un muy buen respaldo, así que te deja una buena base. Y de ahí yo tenía la opción de quedarme como pediatra o hacer una subespecialidad. Y tomé la opción de hacer la subespecialidad de cardiología. Entonces también ahí hay algunas confusiones porque cuando tú eres cardiólogo infantil es totalmente distinto el camino que el cardiólogo adulto. El cardiólogo adulto hace medicina interna, que es la especialidad base, y después hace cardiología adulto. En el caso de los niños, uno hace pediatría y después hace o broncopulmonar o gastro o cardiología. Oye, ¿y cuántos años lleváis ya? Son Son 7. 7, 3, bueno, mira, de estudio fueron 12, pero el proceso fueron 15, porque tenía que contar esos 3 años en general de zona, que con esos 3 años yo pude postular a la beca de pediatría. Eso es lo otro, que para ser especialista, después tú subespecialista, tú tienes distintas formas de hacerlo. Tú puedes optar a hacerlo a través del sistema público, que son estas como becas que uno se gana, y tú las devuelves como antes, o sea, tú haces tu general de zona, es tu devolución, y después de la beca tú quedas libre. Y hay otros que hacen la beca al tiro, pero después ya cuando eres especialista le devuelves al sistema público. Entonces, en el caso mío yo hice la devolución antes, entonces cuando yo salí de pediatra quedé libre. Entonces al final el proceso fueron 15 años en total. Oye, ¿hay muchos cardiólogos? ¿Poco? Cardiólogo infantil hay poco. O sea, versus cardiólogo adulto, yo creo que la proporción debe ser fácil 10-1. Y quizás me quedo corto. ¿Ya? Y aquí en la octava región, en los hospitales públicos, que es donde se atiende el grueso de la gente, solo hay cardiólogo infantil en el regional, que son 5 creo, en Higueras que hay 2 y en Los Ángeles que hay 2. Bueno, Chillán que era región... O sea, estáis como entre los 10 de la región. Claro, y de acá de Conce, de los 5 que estamos en el hospital, la mayoría solo trabaja en el hospital. Entonces yo también aparte del hospital trabajo en un par de clínicas. Entonces, como del sistema privado, igual yo creo que somos todos 3 nomás. Entonces, claro, es una especialidad falente y que si bien no es un volumen de pacientes tan alto como de adultos, demanda harto porque son niños que nacen muchas veces muy graves y se requiere como un manejo de urgencia. Ya. Oye, ¿y cómo llegaste a la medicina? Bueno, yo contar que nosotros fuimos compañeros de colegio, de curso. Nos conocemos de chicos. Y yo, si tuviera que admirar algo, tu disciplina. Pero ¿cómo llegáis? Claro, bueno, mira, a medicina? En mi familia no hay médico, ¿ya? Y a mí siempre me gustó la parte como biología, pero también me gustaba harto las matemáticas. Me gustaba física, eran de mis asignaturas favoritas. Y yo tenía como 2 posibilidades, que eran odontología y medicina. Después, por cosas del destino, me fui decantando más por la medicina y yo creo que tú dijiste una palabra clave, que para estudiar medicina o en general quizás para cualquier carrera, uno tiene que ser muy disciplinado y como persistente, o tener harta, como se dice coloquialmente, como tener cuero chancho, porque tú no necesitas ser un genio para estudiar medicina, odontología, derecho. Quizás para otras carreras sí tú tenés que tener un talento especial, pero acá no, acá lo principal es que tú tenés que ser como súper perseverante y constante. Tenéis que enfrentarte como de repente a volúmenes de estudio muy grandes. Y claro, si dejáis todo para última hora o confiáis en el puro talento, puta, no te va a dar. Claro. En cambio, hay otras profesiones en las cuales a lo mejor tú con el talento salís jugando. ¿Cachai? Y llegáis con... Claro. Y lo otro que es un poco distinto es que en medicina se da una circunstancia que a lo mejor algunos ya la están viviendo, que hay harta competencia, porque no te basta con sacarte el 4 y decir pasé. Porque si tú querés después hacer una especialidad y anduviste a punta de 4, claro, sacaste la carrera en los 7 años a lo mejor, pero si sacaste con un 5-2, vaya a postular una beca y te enfrentáis a otro que sacó un 6-2, un 6-5 y claramente no vaya a quedar en la beca. Entonces, es como lo que pasa primero cuarto medio, que las notas pesan para la prueba. Claro. Acá de los 7 años, tus notas pesan
para la especialidad que vaya a querer hacer. No, y no solamente para medicina, en ingeniería, a mí me tocó verlo y vivirlo también, de que, claro, en ingeniería se estila su 4, 5 y la salida cerebral. Claro. Pero resulta que después cuando quieres postular, no sé, un magíster o al doctorado, te piden la concentración de notas y dicen, oye, pero viejo, Sí, tenés puro ¿qué pasó acá? cuatro. Po? ¿Qué pasó acá? Claro. Claro, no, acá... Claro, hay algunos que dicen, mira, a mí me interesa ser médico general, yo no quiero hacer especialidad, y es súper respetable, y de hecho hay mucha gente que lo hace así, le va bien, pero si tú quieres una especialidad, tenéis que tener cierto grado de nivel de nota, y de hecho hay algunos programas de especialidad que te piden un mínimo. O sea, si usted en los 7 años promedió de un 6 para arriba, puede postular. Si usted tiene un 5,8, ni siquiera puede postular. Así de cerrado en algunos lados. Entonces, eso es más o menos a grandes rasgos cómo es la dinámica en cuanto a las notas, por ejemplo, en la carrera. Hoy nombráis que tu asignatura favorita, biología, matemáticas, física. Claro. ¿Dónde estáis aplicando matemática o física dentro de tu pega diaria? Claro, bueno, eso es algo que es algo súper importante porque cuando uno entra a medicina, en primero tiene matemática, tiene como ciencias básicas, física y tiene química. Pero quizá el nivel en el que se aborda eso, o más que el nivel, la temática en la que se aborda, de mi punto de vista, no es como la más práctica. Porque te enseñan cosas que está bien que uno las sepa, pero después en la práctica no las veis reflejadas tanto de esa forma. Lo cual no quiere decir que no te veas enfrentado, porque, No. por ejemplo, en mi rubro específico, yo me dedico harto a hacer ecocardiograma, electrocardiograma, o cuando me toca ir a ver pacientes a las unidades de cuidado intensivo, tú te enfrentas a muchos números. Y interpretación de gráficos, me Interpretación imagino. de gráficos, los ecocardiogramas, las máquinas son computadores con inteligencia artificial, o sea, imagínense el más alto nivel de sofisticación que puede haber y uno tiene que enfrentarse, y bueno, para calcular la función cardíaca, por ejemplo, hay software que te miden el porcentaje en el que se dilata y se contrae el corazón, son números. Tú tienes que tomar medidas de un corazón que se está moviendo y la tienes que tomar en milímetros, o sea, son números. Y pequeño, Y porque es pequeñito, cardiólogo ¿cachai? infantil. Claro, me decía. entonces tienen que imaginarse ustedes que el corazón de un recién nacido es de este porte. Po. Entonces, claro, uno en la pantalla lo ve más grande, pero ahí cada milímetro juega un rol. Tienes que medir la velocidad de los flujos. Entonces, nosotros ocupamos los transductores que vienen con el ecógrafo y tienen la misma tecnología que los sonares. Entonces, emiten ondas de ultrasonido, las que rebotan con los glóbulos rojos de la sangre, rebotan con las estructuras cardíacas, y esa información, así como va, vuelve al transductor y el equipo lo interpreta en una imagen. La imagen que uno ve en el ecógrafo es una imagen virtual, ¿ya? Claro. Recreada por el ecógrafo. Y si uno, por ejemplo, ve que hay una arteria que es más chica, la sangre va a pasar más rápido por ahí. Es como cuando uno está regando el pasto y le aprieta la punta de la manguera. Lo del ¿no? caudal. El caudal. Entonces, si yo veo que la sangre pasa a 1 metro por segundo, es normal. Si pasa a 1,5, está dentro del rango normal. Pero si ya pasa a 2,5 o a 3, es porque hay una Hay alguna alteración obstrucción, anatómica. Claro. claro. Y la máquina eso lo convierte a través de una ecuación que viene integrada en un gradiente de milímetros de mercurio, Ya. que tiene que ver con básicamente la diferencia de presión que hay entre la zona proximal y la zona distal a la eventual obstrucción, por ejemplo. Donde tú dices, ya, aquí hay una zona que mide 8 milímetros, debería medir 15. La sangre pasa a 3 metros por segundo, debería pasar a 1. Y el gradiente es de 30 milímetros de mercurio, debería ser 5. Bueno, está diciendo que hay una obstrucción y Claro. los 3 elementos del examen te lo confirman. Ahora es curioso porque, por ejemplo, tú me estás hablando de eso y yo estudié ingeniería, lo logro comprender, po, Claro. porque me estás hablando terminología de termodinámica, física, matemática, obviamente. Claro. Entonces es como un idioma que, a pesar de ser carreras súper distintas, Es común. es común. Claro, y en esta área específico se usa harto esto, porque quizá hay otras áreas de la pediatría o de la medicina en que tú ves poco número, ves poco de estos fenómenos. Pero en cardiología se ve harto y sobre todo en la parte de ecografía,
y la parte de hemodinamia, que es cuando uno ve de repente cuando hacen cateterismo. Entonces ahí los colegas que se dedican a eso colocan un catéter en una vía venosa, una línea arterial, y van midiendo la velocidad de los flujos con sondas que están dentro de la arteria. O sea, lo que uno hace con el eco es como una información indirecta. Acá esto se ve de forma directa. Y los que se dedican a eso dicen, básicamente nosotros somos gaffiterman, dicen. Aquí nosotros tenemos que ver qué cañería está tapada. Si la sangre se está yendo más para este lado, es porque este otro lado está medio tapado. ¿Ya? Y esas deducciones son todas a partir de números. De hecho, uno ve un informe de un cateterismo y a veces para un médico general o para un pediatra general es inentendible porque ves puros números y unidades Wood, unidades de milímetros de mercurio, metros por segundo, medidas. Son puros números que el que no está familiarizado con esto, aunque sea médico, aunque sea pediatra o internista, no va a entender mucho. Ya. Entonces, el tema número está súper presente. Volviendo ahora al más estudiante, cuando eres estudiante, ¿cómo hay algo que te haya servido que te haya dicho, esta es? O también que hayas dicho, puta, por aquí no va la cosa, onda, alguna técnica de estudio que ocupaste que tú digas, ¿sabes que esta era la que me resultaba? O... Claro, mira, uno va pasando por etapas, ¿ya? Yo no te podría decir que fue una técnica en la que me resultó. Yo cuando era más chico tenía una memoria fotográfica, pero así que yo podía acordarme del lugar, de la página, de la hoja donde estaba la palabra que yo me quería recordar. Con el tiempo esa capacidad uno la va perdiendo un poco. Entonces ya no tenéis que memorizar tanto y también hay asignaturas que la memoria no te sirve, porque te preguntan cosas que son como más de deducción. O análisis. Análisis, entonces ahí lo que principalmente ayuda es entender lo que uno está leyendo. Y para entenderlo está comprobado que hay distintas fases, por ejemplo. Yo leía, pero si yo solo leía, yo sabía que en 2 días más, con suerte me iba a acordar del 20%. Cuando yo leía en voz alta, ya notaba un cambio. Y cuando yo lo explicaba a alguien, o me lo explicaba a mí mismo, ahí era como que, ahí ya te podí, o sea, está comprobado que tú cuando explicas a alguien lo que tú estudiaste, la probabilidad que se te quede en la cabeza es significativamente mayor. Entonces, claro, de repente yo en general no estudiaba así en grupo porque me desconcentraba fácil, ¿ya? Entonces yo estudiaba mucho, la mayoría de veces estudiaba solo. Y claro, no tenía a quién explicarle, pero trataba yo de, una vez que ya leía y procesaba la materia, explicármela a mí mismo, en voz alta o como sea, y yo notaba que ahí había un cambio, ¿ya? Y hay cosas que, puta, tú las viste, yo hace años que no me dedico, no sé, pues a cosas de antibióticos, o cosas de ginecología, o de otras especialidades que no tienen nada que ver con cardio, pero uno igual se acuerda porque en su momento las agarraste, y hay cosas que no te acordáis, ¿verdad? Y ahí tenéis que buscar, ahora hay hartas herramientas tecnológicas que te permiten tener la respuesta en la mano. Hoy en día es mucho Claro, más fácil. pero yo creo que eso de explicar las cosas, ya sea a un par o a uno mismo, un tiempo igual que me servía harto escribir. Por ejemplo, yo leía algo y escribía, pero igual eso me duró un tiempo. Así que no hay un secreto único, pero a mí por lo menos lo que me sirvió fue lo que te comentaba. Ya. Y sobre todo, mira, este semestre en particular, le estoy haciendo clase a los chicos y a las chicas de bachillerato. Su anhelo es irse al área de la salud, muy poco a lo mejor ingeniería, pero ¿qué le diría a los que quieren ir al área de la salud? ¿Qué consejo les podríais dar de qué es lo que realmente quieren? Claro. Fijarse el objetivo. Sí, yo creo que esto que tú estás haciendo ahora es súper bueno, porque uno cuando está en la etapa del colegio o en la etapa que están tus alumnos, uno muchas veces tiene como ideas de cómo es una carrera, pero realmente no conoce la carrera. Entonces, si tienen la posibilidad de conversar con alguien, que sea, si usted quiere hacer kine, de conversar con un kinesiólogo, con una matrona, con un médico, una enfermera, con lo que sea, tomen la opción y conversen, porque la idea que uno tiene o lo que uno puede ver en internet
muchas veces es muy lejos, muy lejano a la realidad. Y lo otro que todas estas carreras igual tienen muchas betas distintas. Entonces, no todos los kines hacen lo mismo, no todos los médicos hacemos lo mismo, no todas las enfermeras. Hay muchos kines, por ejemplo, yo conozco cabros que dicen, no, yo quiero hacer kine porque me gusta, no sé, por ejercicio, los gimnasios, pero hay muchos kines que en su vida hace eso y se dedican como, por ejemplo, a terapia respiratoria o a cuidado intensivo, a hacerle kinesioterapia a pacientes que están hospitalizados, inconscientes, intubados. No hay nada que ver con el kine que uno se puede imaginar. Claro. Hay mucha enfermera que se dedica al área más administrativa. La enfermera tiene un perfil bastante cuadrado a veces, ordenado, y son muy buenas en la parte administrativa. Y no andan tomando exámenes o haciendo lo que uno se imagina de enfermera. Y en medicina esa diferencia aumenta de forma exponencial, porque lo que tú puedes, por ejemplo, lo que hace un patólogo, que ve muestras de biopsia en un microscopio y hace informe, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace un psiquiatra, por ejemplo. Claro. O con lo que hago yo, por ejemplo. Entonces, sáquense un poquito como la imagen estereotipada de la carrera que ustedes quieren y traten de profundizar. Y lo más práctico es hablar con gente que se dedica al tema. ¿Ya? Y lo otro que tampoco idealicen una carrera porque, no, es que yo quiero ser, no sé, médico, quiero ser dentista. Ábranse a otras opciones porque el tema de la salud es súper amplio y hay como opciones laborales para todos. Ahora, también es cierto que hay carreras que están un poco sobresaturadas, y eso también tienen que tenerlo claro. En los últimos 10 años hay carreras que han abierto matrículas de forma exponencial en Claro. todas las universidades del país, y también eso es bueno explorarlo, porque si yo, en 5 o 7 años más, voy a encontrarme con que mi campo laboral está saturado, también hay que considerar eso. Sí. Son variables que no son menores desde el punto de vista más práctico. Ya. Ya, pues, agradecerte, Álvaro, te pasaste, súper buena experiencia. Espero que, sobre todo los chiquillos que están viendo este video, espero que les sirva estas experiencias de vida y que también uno tiene que ir barajando otras alternativas, lo cual es súper bueno. Sí, Y bueno. también, obviamente, que la matemática está súper presente Esto es súper presente, sí. en lo que estáis haciendo a diario. Sí, yo felicitarte por esta iniciativa que me parece genial, le va a servir mucho a los alumnos, le mando saludos ahí, que les vaya bien en este año que les queda por delante y tener claro que las matemáticas siempre están presentes, te pueden gustar más o menos, pero las vas a tener toda la vida contigo y hay que saber utilizarlas, son una herramienta súper importante, así que nada, pues encantado de participar. Vale, genial. Chau.